Bueno, primero agradecer a la comisión que organiza las jornadas y bueno, parte, ¿verdad?, de esta ponencia es una investigación del proyecto CALASIAC, que lo que yo busco es principalmente ver, ver esa cultura visual que se construyó en Costa Rica sobre el conflicto sandinistas-contras. Y claro, esto es, ¿verdad?, pretendo entender las imágenes no solo como una representación, no solo bajo esa óptica tradicional de comprender las imágenes como un espejo de la realidad, uy, la verdad, como un espejo de la realidad, sino también entender las imágenes en su papel de presencia, ¿verdad? Como agentes, como actuantes en la realidad y que tiene efectos sociales y que también tiene, ¿verdad?, vínculos o que tiene un poder, ¿verdad? Las imágenes también tienen un poder de intervenir en la realidad. Para ello también lo vinculo principalmente con la cuestión de la guerra de las imágenes, ¿verdad? También las imágenes fueron instrumentalizadas políticamente, ¿verdad? No solo fueron los discursos durante este conflicto sandinistas contra, sino también las imágenes entraron en esa batalla simbólica. Y además, ¿verdad?, lo vinculo con, o principalmente lo estructuro, ¿verdad?, esta ponencia en tres elementos, ¿verdad? La imagen de Pastora, cómo se construyó la imagen de Pastora, la guerra a los contras en Nicaragua y principalmente la guerra en Costa Rica. ¿Okay? Las fuentes que utilizo, bueno, son principalmente periodística, La Nación, La República, Seminario Universidad, Libertad, Libertad Revolucionaria, pero me enfoco principalmente en La República. ¿Por qué? Porque va a ser uno de los diarios que van a dar mucha cobertura sobre la guerra en Nicaragua, enviando fotoperiodistas principalmente. Y además que va a replicar en esas fotografías, en estas imágenes, mucha de esa línea editorial que va a ser la de en favor de los rebeldes que están luchando contra los sandinistas. Ok. Y por supuesto, ¿verdad?, es casi imposible hablar de este conflicto, ¿verdad?, entre sandinistas y contras en Nicaragua desde la perspectiva de Costa Rica sin la mediación de la figura de Pastora. O sea, ya en Pastora ya era una figura muy popular en Costa Rica desde los 70, desde que tomó, ¿verdad?, el Palacio Nacional en el 78, también principalmente por esas entrevistas que realizó Ana Lorena Chavarría, ¿verdad?, en Noti6, donde fue una de las primeras periodistas de guerra en Costa Rica y que dio cobertura, ¿verdad?, a este conflicto en Nicaragua. Y Pastora se convirtió casi como un símbolo, como esa figura que defiende la revolución sandinista, ¿verdad?, y principalmente posterior a esa revolución sandinista. Aquí vemos una imagen de Hugo Díaz, ¿verdad?, donde vemos a Pastora, donde vemos a Carazo y donde vemos a José Figueres, ¿verdad?, como los defensores de esa revolución frente a esos otros que están a la carga, que están, ¿verdad?, o pretenden derrocar el gobierno sandinista. ¿Qué pasa con Eden Pastora? Bueno, en el 81 se distancia del gobierno sandinista, ¿verdad?, deja de ser ese viceministro de defensa y también renuncia a ser jefe nacional de las milicias populares, y en unas declaraciones, ¿verdad?, en Costa Rica y que son replicadas en el Seminario de la Universidad, dice: me voy a volar bala de nuevo, ¿verdad? Evidentemente aquí no está hablando a quién va a volar bala de nuevo, no está hablando del gobierno sandinista, sino que él se representa como un guerrillero internacional y que va a hacer una lucha por la libertad y la democracia en América Latina. Ahora, 10 meses después, que entra en clandestinidad, aparece otra vez en Pastora, una cobertura de prensa, ¿verdad? Solicita, ¿verdad?, que la prensa lo entrevisten, ¿verdad? Y ahí hacen las declaraciones más fuertes, donde se instancia ahora sí el gobierno sandinista y exclama que llamará a todos los nicaragüenses a ponerse en pie de guerra mientras haya un soldado extranjero en suelo patrio. O sea, ya está anunciando públicamente que se va a levantar en armas contra el gobierno sandinista, ¿verdad? Estamos hablando de mayo de 1982. Y de esa figura, de esa imagen de héroe, pasamos a la figura de traidor, que es la que encontramos acá, ¿verdad? Esto es una nota de La Libertad donde habla la traición de Pastora y nos encontramos con una pinta que dice Pastora, traidor, fuera de Costa Rica, ¿verdad? Las pintas también van a tener un elemento muy importante en lo que va a ser la visualidad del conflicto sandinistas contras, ¿verdad? Unos en favor de los sandinistas, otros en favor de la lucha a los contras. Y por otro lado, una columna del Semanario Universidad, El Zapallo de Lata, que era una columna escrita por Joaquín Gutiérrez y también por Carlos Morales, y dibujado por Hugo Díaz con uno de sus muchos seudónimos, que era Yago, donde califican a Pastora como un cero a la izquierda, ¿verdad?, aludiendo este topónimo que tenía Pastora, el comandante cero. Esta no es la figura que predominó, ¿verdad? Principalmente esta figura de traidor
estuvo más presente en lo que podríamos decirlo así en la prensa prosandinista, ¿verdad? Semanario y Libertad. A cambio, esa prensa que estaba en favor de estos rebeldes, de los contras, siguieron reproduciendo su iconocidad heroica. Y aquí nos encontramos ya con otro ámbito que es la captura, ¿verdad? Capturando la guerra en Nicaragua, que es cuando, posterior de esas declaraciones de guerra que hace Pastora, ya los periódicos empiezan a enviar a sus fotoperiodistas a cubrir la guerra en Nicaragua, ¿verdad? Principalmente a finales del 83 y 84. Aquí tenemos una lista de fotoperiodistas, hay muchísimos más, no son solo estos. Y aquí nos encontramos, ¿verdad?, con imágenes donde vemos a los propios periodistas, vamos a ver, juntos con los rebeldes. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, que no se oculta la presencia de estos periodistas, no hay un distanciamiento, y más bien se reivindica la empresa periodística, ¿verdad? Estamos en la guerra, estamos cubriendo la guerra. ¿Qué es lo interesante acá? Que la fotografía también se va a utilizar como una arma de guerra y como una arma política, muy enfocado a las líneas editoriales, en este caso de la República, que como les comenté, es muy vinculada con estos rebeldes de los contras. Y lo interesante es que esas imágenes empiezan a recuperar la iconografía de los muchachos que se habían creado en los 70, ¿verdad? Estas imágenes de jóvenes rebeldes que están luchando con bombas molotov, con rifles, mujeres, jóvenes, una iconografía que había construido periodistas como Susan Meiselas, Pedro Valtierra, y nos encontramos, ¿verdad?, con esas imágenes de muchachos ahora luchando contra el gobierno sandinista con igual iconografía sandinista, ¿verdad?, con su bandera rojo y negra. ¿Por qué? Bueno, eso va vinculado con Pastora, que Pastora nunca se distanció de llamarse sandinista. Él era el verdadero sandinista frente a aquellos del gobierno que lo estaban traicionando. Nos encontramos también imágenes de mujeres en guerra, ¿verdad? Estos de periodistas de La Nación, también de fotos de José Luis Fuentes de la República, que toma imágenes de soldados niños, de soldados jóvenes, que se llama el Pitufo de 13 años, que los encontramos con la vestimenta militar, y que no son imágenes que más bien están criticando la participación de niños y jóvenes, sino que los están valorizando, ¿verdad? Hasta los niños toman sus armas para luchar contra los sandinistas. También vemos imágenes de los contraarmados, ¿verdad? Es uno de los tópicos visuales que nos vamos a encontrar en la República, cómo los contras están extremadamente armados, en el sentido de que está dando la imagen, la idea de que sí, los contras pueden derrocar al gobierno sandinista. ¿Qué nos encontramos con esto? Que las imágenes entran en tensión con los discursos antisandinistas. Mientras que hay imágenes que reivindican, ¿verdad?, esa capacidad armamentística, la participación de los niños, eso cuando pasa con los sandinistas, más bien se reprocha, ¿verdad? Entonces hay una tensión entre imágenes y discursos. Por otro lado, hay una humanización de los contras. Aquí vemos contras salvando a heridos de guerra, campesinos, sectores populares dándole la mano, abrazándose con los contras. Incluso hay muchas imágenes donde nos encontramos con, vamos a ver, contras resguardando a los refugiados que quieren escapar de Nicaragua y llegar a Costa Rica. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que están, ¿verdad?, en una lucha visual y simbólica contra los estereotipos o contra los arquetipos que eran anunciados por los prosandinistas, que calificaban a los contras como genocidas, como somocistas, también como mercenarios de fuerzas extranjeras, como cobardes, traidores. Y claro, ¿verdad?, hay una lucha también por esas imágenes que se están vinculando con los contras. Ahora, si podemos hablar de un acontecimiento, ¿verdad?, muy fuerte de la guerra en Nicaragua o desde la visión costarricense, ese por supuesto es el atentado La Penca, ¿verdad? Este atentado La Penca que aconteció el 30 de mayo de 1984 y que murieron 3 periodistas costarricenses y numerosos heridos. Y claro, la cobertura visual fue extensísima. ¿Qué es lo interesante acá? Las imágenes de violencia, ¿verdad? Aquí son unas fotografías difuminadas para no herir sensibilidades. En el caso de que son imágenes donde vemos cuerpos heridos, los muertos, los desmembramientos. Y esto es interesante porque las imágenes que vimos anteriormente no reflejan esa violencia. Parece que son imágenes escenificadas de los contras, donde los contras están posando,
con sus armas, parece que no están en lucha, ¿verdad? Entonces ahí vemos como esa cobertura periodística a medias, ¿verdad? No están enfrente de la batalla, están en la retaguardia. Y aquí nos encontramos con estas primeras imágenes de la violencia en guerra. Estas imágenes que las va a realizar José Juan Carlos Ularte Pelón van a ser tan icónicas, van a ser tan difundidas que incluso van a ser días después exhibidas en la Tienda de la Gloria, ¿verdad? En San José, en una de esas vitrinas. La Tienda de la Gloria era conocida por poner exposiciones, sus vitrinas, maquetas, fotografías. Y aquí vemos una cantidad importante de gente aglutinada, ¿verdad? Viendo esas imágenes. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que el atentado no solo fue un acontecimiento, también las imágenes fueron un acontecimiento visual y fue una forma de acceder a esa violencia de la guerra por parte de los costarricenses. Ahora, ¿qué está pasando en Costa Rica? Bueno, una de las tesis principales es que las imágenes nos muestran que hay una guerra en Costa Rica, no solo en Nicaragua, por supuesto en esa frontera norte o en el frente sur de los contras. Y son numerosas las imágenes donde vemos, ¿verdad?, ese temor, ese próximo ataque que pueden tener principalmente los sandinistas, porque estamos hablando de la República y evidentemente cualquier ataque que sea en la frontera será acusado a los sandinistas. Esta imagen es muy interesante, ya que nos muestra ya en 1982, cuando el Frente Sur no estaba, ¿verdad?, en su cúspide, ciertas advertencias y ciertas proyecciones, ¿verdad? Aquí vemos un guardia civil en el río San Juan, ¿verdad?, en la boca de Sarapiquí, en la frontera costarricense, y a lo largo nos encontramos, ¿verdad?, con Nicaragua y con una guardia sandinista. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que son imágenes que no solo pretenden ser evidencia de una realidad, evidentemente una evidencia medida por mucha ideología, pero también tienen ese papel de evidencia. ¿Qué es una evidencia, verdad? Esto es una categorización que hace John Foncuberta, que el fotoperiodismo y las imágenes fotográficas no solo son, o no solo se pueden entender como evidencia, sino también bajo esta cuestión de la proyección de futuro, de advertencias, de presagios, no en términos mágicos, sino de esas proyecciones que hacen los fotoperiodistas, en este caso, la línea editorial de la República. ¿Y qué está advirtiendo? Bueno, que la guerra está próxima y que puede perjudicar a Costa Rica. Y efectivamente fue así, porque nos vamos a encontrar nuevamente con muchas imágenes de lo que van a ser esos protagonistas de la guerra en Costa Rica. ¿Quiénes van a ser? Ni los sandinistas ni los contras, sino la Guardia Civil y la Guardia Rural costarricense, ¿verdad? Van a ser esos protagonistas que van a defender las fronteras costarricenses bajo este discurso patriótico nacionalista que se va a reforzar en esta década de los 80 y se va a heroizar a los guardias nacionales, ¿verdad? Visualmente los encontramos, ¿verdad?, con una representación, ¿verdad?, muy viril, de un orgullo patriótico, simbólicamente, ¿verdad?, muy fuerte, ¿verdad?, con la bandera de Costa Rica ahí, prácticamente con una visualización de las fuerzas costarricenses casi militarizadas, ¿verdad? Entonces ahí también entra en conflicto con ese discurso que encontrábamos, ¿verdad?, con la proclama de neutralidad y con las inversiones que estaba haciendo Estados Unidos en Costa Rica, también entrenamientos militares. Claro, esto iba o en contra o atentaba con ese mito de la Costa Rica pacífica y por supuesto de las declaraciones de neutralidad. Y también nos encontramos con propaganda o con campañas de ayuda a los guardias civiles y rurales. Aquí encontramos uno donde dice ayúdele de soporte personal y nos encontramos con un guardia civil, ¿verdad?, despidiéndose de su familia como si fuera un soldado. ¿Para qué? Bueno, para proteger a Costa Rica. ¿Cuál fue el momento donde nos encontramos esa vigorosidad, ese alzamiento patriótico de los guardias civiles? Bueno, cuando se dio la emboscada en Cruzitas, el 31 de mayo de 1985, donde murieron 2 guardias civiles y 9 heridos. Las repercusiones fueron fuertísimas, ¿verdad? Se provocó la ruptura diplomática con Nicaragua, hubo una paranoia antisandinista. ¿Por qué? Porque los acusados fueron los sandinistas por parte de la oficialidad y por supuesto por la prensa oficial, y también tuvo repercusiones e incluso, ¿verdad?, ataques a la embajada nicaragüense. Pero más allá de centrarme en estas repercusiones, estos efectos, me interesa más ver cómo fue que se produjo lo que podríamos llamar esa heroicidad, reforzamiento de la iconocidad de los guardias civiles. ¿Por qué? Porque días después
se pone en marcha lo que se llama la Operación Rescate. ¿Qué era la Operación Rescate? Bueno, un cuerpo de uno de estos guardias civiles no se había logrado recuperar, entonces había que rescatar ese cuerpo. Y esto estamos hablando de 5 días después de la emboscada, y se va a dar una cobertura periodística en imágenes visuales muy fuertes, ¿verdad? Donde vemos a los guardias civiles y rurales preparándose, ¿verdad? Con sus campamentos armados hasta finalmente recuperar los restos, ¿verdad? Lo que va a ser el 6 de junio. Posteriormente lo que vamos a ver es todo un homenaje de los restos de este guardia civil, ¿verdad? Con desfiles, con guardias de honor, muy también en tono con esa militarización que se estaba dando de la seguridad costarricense, y que también viene a reforzar, ¿verdad? No solo esa heroicidad, sino también esos discursos nacionalistas, ¿verdad? Estamos prácticamente casi en guerra con estas incursiones, con estos ataques de los sandinistas. Ahora, hay una serie de reflexiones, ¿verdad?, que no son conclusiones porque es un trabajo en proceso, que me permiten, ¿verdad?, preguntarme ciertas nociones sobre este poder de las imágenes y el papel de las imágenes que tuvo en este conflicto. Por un lado, la construcción de la imagen de los contras. Vemos que la imagen de los contras va a ser muy diferente a esa imagen que va a construir, ¿verdad?, la prensa prosandinista, ¿verdad?, bajo estos 4 arquetipos que les mencioné. Es guardias homocistas, mercenarios pagados por Estados Unidos, monstruos genocidas, cobardes derrotados, ¿verdad?, que son los tópicos que desarrolló Irene Agudelo en su investigación. Y vemos más bien en la República y mucho menos en la Nación otra visión de los contras, ¿verdad? También muy vinculados con ese pasado histórico, heroico de la Revolución del 79. Por otro lado, vamos a ver la imagen de Pastora, que va a ser transversal del conflicto, ¿verdad? Prácticamente con Pastora vemos cómo se va desarrollando ese frente sur, cuando hace estos cizajeos con las contras, cuando se distancia, cuando vuelve, cuando llega a Costa Rica, y va a tener una cobertura mediática muy importante. No solo él, ¿verdad?, está deseando esa cobertura, sino también la prensa va a estar deseando esa cobertura, y esto se refleja, ¿verdad?, por supuesto, con el atentado de La Penca. Por otro lado, vamos a ver una producción asimétrica de las imágenes de guerra, porque aquí solo abordamos esas imágenes de guerra creadas o desarrolladas por la prensa, ¿verdad?, pro contra, ¿verdad?, la que apoya esa intervención estadounidense de Reagan. Y con respecto a esa prensa prosandinista, ¿verdad?, principalmente Libertad y Semanario, no encontramos tantas estas imágenes de guerra. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no hay tantas imágenes del conflicto? ¿Por qué no hay tantos fotoperiodistas dando cobertura en Nicaragua o en la frontera? Bueno, principalmente por la crisis económica de los 80, y repercutió mucho a ellos, pero también porque ellos utilizan otra retórica para esta guerra de imágenes. ¿Y cuál va a ser esa retórica? No las imágenes de guerra, sino las imágenes de paz. Y eso sería para otra ponencia. También vemos el papel del fotoperiodismo, ¿verdad?, bajo esta dialéctica entre las intenciones políticas, ideológicas, según las líneas editoriales también de la República o la Nación, pero también las tensiones, ¿verdad? Muchas de estas imágenes contradicen los discursos que están reprochándole, ¿verdad?, a los sandinistas, ¿verdad? ¿Dónde provienen las armas de los sandinistas? De la URSS, de Cuba. ¿Dónde vienen estos entrenamientos? De los mismos estos países. ¿Por qué se solicitó la participación obligatoria de jóvenes en la lucha? Bueno, esos discursos antisandinistas no se reflejan en las imágenes que quieren difundir precisamente, ¿verdad?, estos sectores que están apoyando a los rebeldes. Y por otro lado vemos a las imágenes no simplemente como un suplemento de guerra, no solo como una representación, no solo como un medio de información, sino también como un arma política y también como una arma de guerra. En ese sentido, las imágenes vienen a reforzar ese nacionalismo y también estas visiones intervencionistas y militaristas que se estaban, ¿verdad?, reforzando en esta década de los 80. Y bueno, eso sería mi ponencia y muchas gracias.